Una mujer joven muere en circunstancias sospechosas. No hay ningún testigo y muy pocas pistas. Pero los investigadores esperaban que una pequeña fibra roja, unas toallas de papel y un neumático pudieran ayudarles a resolver el misterio. Crímenes imperfectos. La Interestatal 97 recorre toda la falda este de las montañas Cascade del noroeste de la costa del Pacífico. La 97 es una carretera muy utilizada y el tráfico de camiones pesados es increíble, pero es una autovía muy importante. Una mañana de junio, un hombre que circulaba por la carretera interestatal en Oregón vio algo a un lado de la carretera. Cuando se detuvo para investigar, descubrió que era un saco de dormir. Paró para ver lo que era y si podía servirle de algo. Era un buen saco de dormir, así que decidió llevárselo en el camión. Pero aquel mismo día volvió a mirar el saco. En su interior encontró unas zapatillas de deporte de mujer y un bolso, ambos objetos cubiertos de sangre. Lo primero que pensé fue que había una mujer muerta en algún lugar de la Interestatal 97. No sé, las mujeres no dejan su bolso en un saco de dormir. No había dinero dentro del bolso, pero sí había un carnet de conducir. Pertenecía a una mujer de 20 años llamada Carrie Love, que vivía en una pequeña localidad cerca de Seattle, a unos 650 kilómetros del lugar donde estaba el saco de dormir. La madre de Carrie dijo a la policía que su hija se había ido hacía unos días a visitar a su padre en Los Ángeles. Me dijo que iba a quedarse unos días con su padre y que tenía muchas ganas de ir porque hacía mucho tiempo que no le veía. Fuimos a pie kilómetros y kilómetros por ambos lados de la 97. Íbamos siguiendo la carretera para ver si encontrábamos algo. No encontraron nada. Pero entonces, Cooper recordó que había una parada de autobuses a unos 30 kilómetros de donde había aparecido el saco de dormir. Está muy apartada y hay mucha oscuridad. Ahí no se ve nada por la noche. Y si me pongo en el lugar del asesino, eso es lo que habría hecho. La habría escondido allí. Había unas marcas en la gravilla, como si hubieran arrastrado algo por la gravilla del aparcamiento. Y allí fue donde encontraron el cuerpo de Carrie Love, enterrada bajo un montón de grava. Cerca del lugar, los investigadores encontraron unas toallas de papel de color verde con trozos de cinta adhesiva pegados a ellas. Cuando cogí el papel de cocina, se veía perfectamente la nariz y la barbilla, porque la persona a la que se lo hubieran puesto había segregado fluidos y mucosa y se había secado. Queríamos asegurarnos de que todo se conservara en buenas condiciones para los investigadores forenses del caso. La sangre es lo primero que guardamos. Las huellas dactilares hay que conservarlas. Cuando se investiga un caso de homicidio, hay que asegurarse al 100% de que todo está bien conservado y de que se hacen bien las cosas. Los investigadores estaban seguros de que habría algo en el escenario del crimen que les llevara hasta el asesino. Lo único que tenían que hacer era encontrarlo. Hay una mujer muerta que no debería estar muerta. Y mi trabajo consiste en asegurarme de que el culpable sea castigado. El cuerpo de Carrie Love fue hallado en el territorio de caza de uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Norteamérica. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que podía ser víctima del asesino de Green River. Más de 40 mujeres habían sido asesinadas en esa zona y nadie había conseguido detener al asesino de Green River. Antes de que la policía retirara el cuerpo de Carrie Love del montón de grava, los científicos forenses recogieron todas las pruebas que pudieron.
Más tarde encontramos pruebas que podríamos haber perdido si la hubiéramos sacado de la grava sin más. Había una bola de pelusa y de fibras que tenía adherida al abdomen, y había como 12 o 14 tipos distintos de fibras. Los investigadores esperaban que la autopsia de Carrie pudiera decirles qué había ocurrido en los últimos instantes de su vida. La autopsia duró algo más de 9 horas. Y eso fue porque sabíamos lo que teníamos que hacer y fuimos paso a paso haciéndolo a conciencia. Y las personas que colaboraron con nosotros son las mejores que existen. En las uñas de Carrie había varias fibras de algodón de color rojo, lo que indicaba que se había defendido de su agresor. La hemorragia petequial de los ojos de Carrie indicaba que la habían asfixiado. También presentaba 2 heridas profundas de arma blanca en el pecho. Y en el brazo izquierdo y en el pecho, los investigadores descubrieron lo que parecía la prueba más reveladora. Eran contusiones que habían hecho subir la sangre hasta la piel. A algunos les pareció que podían ser huellas de neumáticos. Era como el lateral de una rueda aplastada contra el brazo. Además, era un dibujo geométrico y se veía perfectamente. Era un cuadrado y una raya u otro cuadrado, y aquello me decía que tenía que haber sido una rueda. Las toallas de papel encontradas junto al cuerpo de Carrie eran toallas corrientes, sin nada de particular. Pero el científico forense Mike Howard sí encontró un rasgo distintivo. Poniendo la toalla de papel al trasluz, se veían los agujeritos que tenía y estaban todos juntos a un lado. Cada marca tiene su propio diseño que se imprime con grandes tornos durante el proceso de fabricación. Los rodillos acaban desgastándose y entonces lo que ocurre es que empiezan a hacer pequeños agujeros en el papel. Y en este caso concreto, las toallas de papel tenían un defecto donde los tornos desgastados habían perforado unos pequeños agujeros a un lado. Fui a varias tiendas y debí comprar como unos 100 rollos de papel de cocina, y ninguno tenía los agujeros que tenía el otro rollo. Los investigadores descubrieron que Carrie Love trabajaba como secretaria de una pequeña compañía de transportes llamada Northern Star. El propietario de la compañía era un hombre llamado Jesse Pratt. Cuando vi su foto pensé que tenía que ser uno de esos ángeles del infierno. Esa fue mi primera impresión. Tenía el pelo largo y enredado, y con un aspecto sucio. Una de esas personas que te dan miedo. Pratt dijo a la policía que se había ofrecido a llevar a Carrie a Los Ángeles en su camión, pero que Carrie había rechazado su oferta. Ella prefería hacer el viaje en avión. Carrie decidió, según Jesse, que no quería ir con él hasta Los Ángeles y que ella quería que la dejara en el aeropuerto SeaTac de Seattle. Pero Carrie Love no aparecía en ninguna de las listas de pasajeros. Con tantos años en esta profesión, yo sabía que era una historia absurda, pero tenía que inventarse algo. Al comprobar su pasado, averiguaron que Pratt había estado casado 4 veces y que era sabida su agresividad hacia las mujeres. Todas sus ex esposas declararon que habían sido víctimas de malos tratos. Y lo que es aún peor, en 1981 Pratt había sido sentenciado a 10 años de prisión por secuestrar a una de sus parejas, pero fue puesto en libertad al cabo de cumplir solo 10 meses de condena. Había cumplido condena en la prisión de Walla Walla y por desgracia le habían soltado mucho antes de lo que merecía. Algunas de sus ex compañeras dijeron a la policía que Pratt había estado metido en el negocio de la prostitución. Quería meter en la prostitución a todas las novias que tenía. Solo era cuestión de tiempo y francamente me sorprende que no hubiera habido más víctimas. Jesse Pratt es el criminal más patológico y destructivo que haya pasado por aquí. Y hemos visto varios. Cuando la policía registró el camión de Pratt, no encontró nada de valor. Era evidente que habían limpiado el camión. Estaba demasiado limpio, ni siquiera había huellas dactilares en el camión. Así que los científicos forenses debían buscar en otros sitios porque las pruebas pueden aparecer en los lugares más inesperados.
Jesse Pratt admitió que Carrie Love trabajaba para él como administrativa mientras Pratt transportaba mercancías con su camión de 6 ejes. Pratt dijo que se había ofrecido a llevar a Carrie a Los Ángeles a visitar a su padre, pero se negó. Y dijo que la dejó en el aeropuerto de Seattle y se fue a Los Ángeles solo. Cuando registramos el camión encontramos 2 rollos de papel de cocina, uno de los cuales estaba abierto, y resultó que era de la marca Bounty. Era de la misma marca y color que el papel de cocina, empleado para asfixiar a Carrie. Cogí una muestra del tinte del papel para analizar el tinte y resultó ser el mismo. Examiné las muestras con un espectrómetro de fluorescencias de rayos X para identificar los metales contenidos en el papel, aunque no fueran muchos. ¿Por qué contiene metales el papel? Cuando la madera se convierte en pulpa, el exceso de fibra se elimina con sulfuro, parte del cual queda en el papel. Y el sodio de la madera también permanece en el producto final. Siguiendo un proceso llamado aging, Howard fue convirtiendo cada muestra en cenizas. Primero se añade un compuesto químico neutro y después se coloca en un espectrómetro de fluorescencias y los metales brillan al paso de los rayos X. Ambas muestras tenían cantidades idénticas de sulfuro, sodio, potasio y restos de otros metales. El papel de cocina contenía los mismos metales, y así pudimos relacionar directamente el papel de cocina de la escena del crimen con el papel de cocina que había en el camión. El rollo de papel de cocina del camión también tenía los mismos agujeros de los rodillos que el papel de cocina del escenario del crimen. A continuación, los científicos forenses compararon las fibras de algodón rojas que había en las uñas de Carrie con una camiseta roja de algodón que Pratt llevaba cuando la policía le interrogó. Bajo el microscopio parecían iguales, hechas con los mismos materiales y el mismo tinte. Con las uñas había arañado esa prenda. Podía haber sido por pasión, por odio, o podría haber sido una pelea. Las fibras del saco de dormir abandonado también aparecieron en el habitáculo para dormir del camión de Pratt. Ahora ya podíamos relacionar a través de las fibras a Carrie Love con la cama del camión y con el saco de dormir que había aparecido. Entre los papeles de trabajo de Pratt, Cooper encontró una pista interesante: un recibo de gasolina del día anterior al descubrimiento del cadáver de Carrie. Era de combustible diésel en la gasolinera Reds. Así que Cooper llamó a la gasolinera para ver si alguien recordaba a Jesse Pratt. Y me dijo, sí, recuerdo al conductor. Un tipo con mucha barba y con una barriga enorme. Y mientras le escuchaba casi no podía respirar porque no podía creer que se acordara. Entonces le pregunté si recordaba algo más y me dijo, sí, también recuerdo a una chica muy guapa que iba con él. Al ser informado sobre el testimonio de los testigos y las pruebas forenses, Pratt cambió rápidamente su declaración. Ahora admitía que Carrie había estado en la cama de su camión porque habían mantenido relaciones sexuales consentidas. Pero decía que Carrie le había robado dinero durante el viaje. Estaba enfadado con ella. Habían estado discutiendo. Pero para cuando llegaron a la carretera 58, él ya no aguantó más y la echó del camión por la noche. Y le dijo que se las arreglara como pudiera. Para mí esa es la historia más absurda que podía haberse inventado, porque si yo soy el jurado, le habría condenado aunque solo fuera por eso. Jesse me miraba, sonreía y seguía con la conversación. Pero yo sabía por su actitud y su tono de voz que estaba mintiendo abiertamente y solo quería hacerme creer lo que él quería. Pero los investigadores querían hacer una prueba más. Querían que un experto examinara las ruedas del camión de Pratt. ¿Podrían las ruedas ser la clave para resolver el asesinato de Carrie Love? Los investigadores sabían que el asesino de Carrie Love la había atropellado después de matarla. Se veía el dibujo de un neumático sobre el pecho y una quemadura en el antebrazo izquierdo que parecía estar producida por abrasión.
La marca recordaba el dibujo del lateral de una rueda de camión. No era la banda de rodamiento lo que estaba marcado. Era el lateral de la rueda. Para ver si las ruedas del camión de Jesse Pratt habían causado las heridas, los investigadores recurrieron a Peter McDonald, el mejor experto en análisis de neumáticos de todo el país. Habían oído hablar de mi experiencia y pensaron que podría resultarles útil. Lo primero que debía hacer McDonald era tomar impresiones de todas las ruedas del camión de Jesse Pratt. Nada más ver las ruedas, se dio cuenta de que las 18 habían sido recauchutadas recientemente. Y por alguna extraña razón, todos los dibujos de las ruedas eran distintos. La marca del cuerpo de Carrie Love se parecía mucho al dibujo de la rueda derecha trasera del camión de Pratt. Ahora la pregunta era si podía compararse el dibujo del lateral de la rueda con la quemadura por abrasión del antebrazo izquierdo de Carrie Love. Para recauchutar una rueda, se pega una nueva tira de caucho a la cubierta de la rueda y después se unen los extremos. McDonald estaba particularmente interesado en esa junta, donde el caucho estaba unido con pegamento en el exterior de la rueda. Colocó un papel sobre la rueda y presionó para conseguir una impresión del dibujo. El dibujo del lateral de la rueda era una barra corta seguida de un cuadrado redondeado. Pero en el punto donde se había unido el caucho, la barra era más corta que el resto de las otras barras del dibujo. Esa barra concreta que analicé era muy singular. Y solo podía haber una así, con esa junta del recauchutado. En su laboratorio, McDonald recortó el dibujo. Lo montó sobre un tampón y le puso tinta. Después aplicó el tampón sobre su antebrazo izquierdo. El dibujo era idéntico al que había quedado marcado en el brazo de Carrie Love, y era idéntico al dibujo del lateral de la rueda del camión de Jesse Pratt. Ambos dibujos tenían la misma barra un poco más corta en el punto donde se había hecho la unión del caucho. Esa misma barra, un poco más corta, aparecía en el brazo de Carrie Love. De no haber sido por ese rasgo tan singular, no habría podido hacer una identificación positiva. En esa misma rueda, McDonald vio que había un número de serie, XZ9219. Estaba grabado en el caucho nuevo. A través de ese número consiguió localizar la empresa que había hecho la reparación de la rueda. El encargado declaró que esa rueda había sido recauchutada solo 2 meses antes de la muerte de Carrie. Y también reveló quién había pagado la reparación. Era un cheque de $278 por un recauchutado. Y estaba firmado por la víctima, Carrie Love. Está demostrado, por el número de mujeres a las que había agredido antes que a Carrie, que no tiene lugar en nuestra sociedad. Y él debe pagar por lo que ha hecho. Los fiscales decían que Carrie había aceptado el ofrecimiento de Pratt para llevarla a Los Ángeles. Por el camino, Pratt le pidió mantener relaciones sexuales. Carrie se negó y comenzó un forcejeo. Las pruebas forenses sugieren que Pratt le cubrió la nariz y la boca con el papel de cocina y la apuñaló hasta matarla. Pero en el forcejeo, Carrie le cogió fuertemente por la camisa y las fibras de algodón rojas ayudaron a relacionar a Pratt con el crimen. En un último arrebato de ira, Pratt la atropelló con su camión. Después escondió el cuerpo bajo un montón de grava en la parada de camiones y se deshizo del saco de dormir de Carrie y sus efectos personales arrojándolos a un lado de la carretera. Todas las pruebas forenses incriminaban a Jesse Pratt. Las fibras de algodón rojas de las uñas de Carrie eran idénticas a las de la camiseta de Pratt. Las toallas de papel usadas para tapar la boca a Carrie eran del mismo rollo que estaba en el camión de Pratt.
y la huella de neumático del brazo de Carrie coincidía con el dibujo de la rueda del camión de Pratt. Todas las pruebas apuntaban a la misma persona. Creo que teníamos pruebas de sobra para fundamentar el caso. Jesse Pratt fue juzgado y condenado por homicidio intencionado y fue sentenciado a la pena de muerte. Yo no pensaba que tuviéramos ganado el caso porque nunca se sabe lo que puede pensar el jurado. Un solo jurado puede ponerse en contra y echar por tierra todo el trabajo de los fiscales. No creo que Jesse Pratt pudiera imaginar que la rueda de su camión pudiera condenarle por asesinato. El arma que usó para vengarse y mutilarla y aplastarle la cabeza fue la misma que sirvió para condenarle. Y eso me parece increíble. Llevo aquí 18 años y este es, con mucho, el caso mejor investigado que yo haya visto. Todo el trabajo que hicieron fue extraordinario. En mi próxima vida quiero ser científico forense.